¿Cómo consideran ustedes que fue esa relación con su papá o con quien hizo esa, quien asumió el rol de paternidad con ustedes? Es importante esta pregunta porque a partir de allí vamos a mirar cómo es la relación que tenemos con Dios, cómo es la relación que tenemos aún con las que están casadas con sus esposos. Porque el rol de padre es muy importante para todas nosotras como mujeres. Yo les decía la vez pasada, el rol del hombre como padre no lo ejerce cualquier persona, mucho menos lo suple una mujer. Nosotras como mujeres, gracias a Dios, nos ha dado la fortaleza a muchas, pues, de las que están casadas o las que tuvieron hijos y fueron madres solas, cabezas de hogares, cabezas de familia. Dios les dio la facultad de sacar adelante a sus hijos. Dios les dio las fuerzas y les dio la sabiduría de enseñarles, de criarlos, de instruirlos hasta donde ellas pudieron. Pero en realidad la figura paterna no la da una mujer. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. La figura paterna, recuerden lo que hablamos acerca de lo que es la paternidad y lo que es un padre. Entonces yo pude tener, bueno, en mi caso, mi papá, y sigue siendo mi papá biológico, pero también en mi caso tuve otra figura paterna, además de mi papá biológico, y fue el señor Adolfo Pulido, el esposo de la señora Rosita, el papá de Paola. Él hizo un rol de padre que no hizo mi papá. Entonces, yo tuve la bendición, voy a decir la suerte, pero fue la bendición de haber tenido dos hombres en mi vida que hicieron el rol de padre y que uno compensó al otro la falencia que tuve en mi padre biológico. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque nosotros nosotras no estamos completas en el área de la paternidad cuando la figura paterna simplemente hizo una presencia momentánea en nuestra vida. Cuando hablo de presencia momentánea es esos padres ausentes. Y cuando no llega un hombre, aunque no sea el padre biológico, a suplir lo que es la verdadera paternidad. Hablamos en la clase anterior, en el miércoles pasado, de lo que significa la paternidad. ¿Qué significa ser padre? Decíamos que era una palabra compuesta del latín, de la palabra pater, ¿sí? Que significa padre, y el sufijo nus, que indica procedencia o pertenencia. Muchas veces nosotras como hijas no nos sentimos que somos parte de ese padre, que como me pasó a mí con mi padre biológico, por muchos años en mi adolescencia y hasta cierta edad en mi juventud, que no me sentía su hija y no lo veía como mi papá. Yo en muchas ocasiones le reclamé a Dios y le reproché a Dios el hecho de que él fuera mi papá. Y cuando conocí al señor Adolfo, él empezó a suplir, ahí pude ver el amor de Dios en esa parte, a suplir la parte del papá que no tuve. Entonces, y identificar un papá en mi vida, pero también cuando el Señor sanó esa parte en mi corazón con mi papá, pude empezar a identificar a mi papá biológico como padre. Entonces, nosotras podemos haber crecido con una falencia o llamémoslo de alguna manera una escasez
o un vacío en la paternidad. ¿Por qué? Porque también veíamos que padre se usa en como una palabra primitiva del hebreo que da la autoridad, ¿sí? Que es autoridad, que es protección o que es guardián. Y de pronto muchas de nosotras, aunque hayamos tenido una figura paterna, no nos sentíamos protegidas, ni veíamos que esa persona era autoridad sobre nosotros. Es que la figura paterna no es simplemente decir, este es mi papá, o lo vi, o hizo las veces de papá. El papá, la paternidad, encierra un todo, no solamente el suplir, y por eso hablamos de padres presentes ausentes, que está presente en la casa, vive con nosotros, nos suple económicamente, pero hay otras áreas de nuestra vida que no las suple. Entonces, no podemos hablar de una paternidad completa, de una paternidad presente. Ahora, también decíamos que según el griego, esta palabra de padre es aquel que nutre, aquel que alimenta, aquel que sustenta, que protege. Entonces, no solamente hablamos de un alimento de la comida, del desayuno, el almuerzo y la cena, las meriendas, porque esa suplencia, eso quien suple, quien da esa parte de alimento, también lo puede hacer la mamá. También lo puede hacer el bienestar familiar, acá en Colombia, ¿no? No sé cómo se llaman en sus países. Pero también alguien de afuera puede estar supliéndonos de un alimento físico, de una comida física. Pero la parte de nutrición espiritual y de nutrición emocional que la debe dar el padre, muchas veces también fue algo de falencia en nosotros. Así que quizás crecimos con falencias afectivas de parte del padre, de parte del papá. El papá que de pronto ni siquiera jugaba con nosotros. O el papá que estaba en casa, pero no nos ayudaba quizás a hacer una tarea, o quizás no estaba pendiente, pero pudo ser que también fue nuestra percepción de la paternidad. Ahora, cuando hablamos que todo esto, todas esas definiciones o las características de un padre encierra lo que es Dios como tal, por eso nos lleva a contradecirnos muchas veces y a no sentirnos muchas veces seguras en nuestra relación con Dios como papá, en ese amor del Padre hacia nosotros. Crecimos, la mayoría de nosotras creyendo que la forma de amar era simplemente que nos dieran cosas o que estuvieran allí para darnos de pronto la estabilidad de decir tengo una mamá y un papá, cuando muchos otros de pronto no lo tienen. Entonces, no sé cómo consideraste tú, cómo fue esa relación con tu papá, o con esa persona que hizo o que asumió la responsabilidad o el rol de padre contigo. Pero es tan importante ese rol en nuestra vida, el rol masculino de padre. Vuelvo y digo, yo sé que muchas madres, y te lo decía la vez pasada, desafortunadamente el matriarcado en Colombia y en los países latinoamericanos que fueron descubiertos por los españoles, se generó por todas las violaciones que cometieron todos esos hombres que vinieron de España y que no fueron gente de bien, eran gente que estaba presa en España, que iban a morir en una cárcel y que alguien dijo, ay, queremos ir a ver qué hay del otro lado
del mar y llévese toda esa gente a ver. Y lo que hicieron fue generar este patrón de matriarcado y de generar mujeres solas con hijos, porque fueron abusadas, fueron violadas, de levantar hijos no en familias, porque si ustedes ven bíblicamente, la familia la compone el padre, la madre y los hijos. Pero Dios ha respaldado tanto a la mujer desde tiempos muy remotos, porque si ustedes miran en la palabra, Timoteo era el hijo de una familia sin padre. El padre de Timoteo no se sabe qué es. Sabemos que era griego, pero no se sabe si fue que lo dejó, si murió o qué pasó. Pero Timoteo lo crió su abuela y su mamá, y fue un hombre de bien. Entonces, eso no, por eso es que quiero que esto quede claro. Yo no estoy diciendo que la mujer no haga un papel importante en la vida de sus hijos, pero que el rol de padre marca la vida de todas nosotras y también de cualquier hombre. Lo marca, para bien o para mal. Cuando el padre está ausente, nos marca para mal. Cuando el padre es un padre presente en todas las áreas, nos pasa lo que dice la escritura, que instruye al niño en el camino correcto. El padre lo instruye, ya que cuando estemos grandes, queremos tomar decisiones erradas y hacer cosas diferentes con lo que nuestros padres nos guiaron, es diferente. Esto no quiere decir que un padre que no estuvo presente todo el tiempo, sino que fue presente en ciertas áreas, no pueda instruir a un hijo de la manera correcta. Mi papá me transmitió muchos valores, muchos principios, mucha, pues como lo llamamos, educación, ¿no? Que por ejemplo él nos decía, ustedes si llegan a una casa, si no les dicen adelante, no pasen de la puerta. Ustedes no van a entrar a la habitación de alguien nada más porque si no les dicen entren, ustedes no entran. Y esos son principios, esos son valores. Con su forma de ser, nos mostró la honestidad de ser personas honestas a pesar de muchas otras falencias. Entonces, claro que no todo es malo, pero aquí el punto está, es que muchas de nosotras crecimos defraudadas por esa figura paterna. Y pensamos, y eso se ve hasta hoy en día, ustedes miran el Día del Padre, el 1% o el 0.8% festeja el Día del Padre. El Día de la Madre no hay un lugar donde meterse uno y qué pereza salir a festejar el Día de la Madre porque hay que hacer colas hasta de 2 horas para poderse sentar en un lugar. Entonces, ha sido tan desmeritado el rol del padre que lo que Dios quiere en nosotras es restaurar ese rol. Hayamos crecido con un padre o no. Que hayamos conocido a nuestro padre biológico o no. Haya sido el mejor padre, el padre más o menos, o el peor padre, lo que Dios quiere es que podamos restaurar esa imagen de paternidad y le dejemos al hombre la responsabilidad de su rol como padre, porque esto pasa mucho, que las mujeres le quitan el rol al hombre de ser padre. Cada una de nosotras tiene su rol, y no me voy a meter con él, pero acá lo importante es qué tan defraudada o qué tan importante es para ti tu papá. De pronto para ti no fue importante porque no creciste con él, porque no lo conociste, porque no te dio el apellido, o porque te dio el apellido porque lo iban a meter preso, no qué sé yo.
o porque estuvo contigo y hasta el momento está contigo, pero fue un papá que no. Igual, sea un buen o un mal padre, se haya hecho todo lo que debió ser como padre o no, hay una cosa que dice la palabra y esa no se puede quitar. Y es que a nuestros padres le debemos honra. Eso no es negociable. Eso es un mandamiento del Señor. Se la merezca o no, el Señor nos pide que honremos a nuestros padres. Lo hayamos conocido o no, el hecho de hablar mal de nuestro papá lo está deshonrando. Yo les pedí que pensaran en estas preguntas, en alguna de ellas también hacia la mamá, porque también quizás algunos crecieron con el papá y no con la mamá, o que la relación con el papá fue mucho mejor que con la mamá. Se ven muchos casos de eso. Entonces, pero acá es, por ejemplo, en esta pregunta, que si te has sentido defraudada alguna vez por ese papá. Créanme que yo creo que la mayoría de nosotras, no, o no sé si soy la única, se sintió defraudada por el padre que tuvo. Y no solo defraudada, sino rechazada. No solo rechazada, sino de alguna manera no amada, a pesar de que de pronto cuando niña las cosas eran un poquito distintas. Pero crecí viendo favoritismo, crecí viendo cuando llegué a la adolescencia, maltrato. No, nunca tuve un acercamiento afectuoso, ni mucho menos un consejo, ni mucho menos una dirección o una instrucción. Y yo creo que esto lo que hizo fue también apartarme de Dios como Padre. Y por eso este seminario se llama Amor del Padre, porque es que yo creo esto fue lo que Jesús vino a mostrarnos y a enseñarnos, que había un Padre que, aunque es Dios todopoderoso, Él quiere ser el Padre. Un Padre que suple, un Padre que nutre, un Padre que protege, un Padre que impacta tu vida para bien, un Padre en todos los sentidos del significado de la palabra Padre. Un Padre que te está diciendo, procedes de mí. Por eso su palabra dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué somos real sacerdocio? Porque tenemos un linaje. Ustedes son linaje de Dios. Nosotros somos linaje. O sea, venimos de un Padre que es el Todopoderoso. Y eso para nosotras debiera ser algo muy crucial en nuestra vida para poder llegar a reconstruir y restaurar esa relación con mi papá terrenal. Ahora, hay padres que ya no están y que fueron buenos padres. Hay padres que ya no están, pero no fueron tan buenos padres. ¿Cómo hago yo? Pues yo tengo que reconstruir es la imagen de ese padre que Dios muestra en su palabra y que es a través de Dios que yo puedo reconstruir esa imagen paterna y perdonar a ese papá que en su momento no pudo hacer todas esas o vivir todas esas características de un padre o no lo quiso hacer. Pero sepan algo, y esto creo que no soy la única que lo digo, pero lo sé de primera mano, que nosotras no podemos, o ninguna persona puede dar lo que no ha recibido.
No podemos dar lo que no tenemos. Y nuestros padres fueron niños con muchas falencias. Nuestros padres fueron niños maltratados. Quizás nuestros padres no terminaron un bachillerato. Quizás nuestros padres cometieron los errores porque, como hemos visto en todo este seminario, venían con maldiciones y patrones generacionales que nunca fueron rotos en sus vidas. ¿Y quiénes, por llamarlo de alguna manera, pagamos los platos rotos? Pues los hijos, ¿cierto? Porque los papás no supieron cómo darnos a nosotras algo diferente, porque lo que ellos recibieron fue maltrato, fue insultos, fue rechazo, fue de pronto egoísmo. Quizás como en mi caso, mi papá tuvo que dejar el colegio para irse a trabajar, siendo un niño, tomando un rol que no le correspondía. Mientras que sus hermanos estudiaban, a él le dieron un rol de adulto, de padre, que no le correspondía. Le robaron su niño. Entonces, cuando nosotras entramos en la intimidad con Dios, en restaurar la paternidad con Dios, podemos entender a nuestros padres terrenales. Podemos entender ese gran amor que Dios tiene por nosotras y cómo Él nos perdona cuando no tenemos ningún ápice de nada bueno en nosotras para que Él nos perdone y nos adopte como padres. Entonces, el Señor nos adopta como padre porque Él sabe que venimos con una herida de hijos. Y ustedes también lo pueden ver esto en Esther, la importancia de esa imagen paterna. Esther fue una chica que quedó huérfana, no se sabe a qué edad, pero quedó huérfana, quizás siendo niña. Y esta mujer fue adoptada por su primo Mardoqueo. Y este hombre hizo todo lo que un padre puede hacer. Esta mujer creció viendo una figura paterna, aunque no era el padre de ella, el padre biológico, creció viendo una figura paterna que fue ejemplo en todos los sentidos, aunque era un hombre con muchas dificultades, quizás tenía muchos defectos, pero era un hombre que cumplió con el rol de padre. No dicen que Mardoqueo tenía más hijos, pero la crió a ella como su hija. Y vemos cómo Esther correspondió a este hombre en su paternidad. Nosotras debemos corresponderle a Dios de la misma manera porque Dios nos ha adoptado a nosotros. Ahora, acá es importante saber cómo te ha afectado a ti tu desarrollo psicológico, tu desarrollo moral, tu desarrollo ético, personal, tus valores, tus principios, tus creencias. El hecho de no haber tenido esa paternidad consciente en tu vida. Y quizás hasta hoy te está afectando y no te das cuenta. Esas mujeres que en algún principio me incluyo, que éramos tan independientes, autosuficientes. Yo me acuerdo que a los 12 años comencé a trabajar y dije, yo no necesito de ese señor. Y yo trabajaba y me compraba las cosas porque yo no necesitaba de este señor.
cómo empezó a dañar y afectar mi desarrollo personal como mujer. Pero al mismo tiempo, yo imitaba muchas cosas de mi papá y traía muchos patrones de él. Hasta hoy en día, yo imito muchas cosas de mi papá, como ustedes me dan algo que no sirve y yo se los hago funcionar. Yo soy de las personas que no me varo con nada, pero también porque crecí pensando que no necesitaba tener un padre y no, sobre todo un hombre que supuestamente era un padre y que no suplía lo que yo necesitaba. Estas cosas me llevan a mí a pensar que si yo hoy tengo pensamientos como mujer independiente, entre comillas, de que puedo hacer las cosas sola, puedo, aunque tengo un marido, no tengo que someterme a él, no tengo que mirarlo como autoridad. Esto me dice a mí que todavía tengo problemas con la autoridad de un padre. Porque recuerden que papá es autoridad. Y aquellas mujeres que tenemos que, bueno, perdón, me saco de ahí porque ya no tengo ese problema, pero sí lo tuve, que tuvimos ese problema o que tienen ese problema de ver a un hombre como autoridad. Necesitamos mirar cómo estoy viendo yo o cómo viví esa paternidad. Y para mí, aunque ya soy mayor de edad y veo a mi papá como mi autoridad y honro a mi papá, entonces yo puedo ver como autoridad a cualquier otra persona. Si me cuesta ver autoridad en alguien más, tengo problemas con la paternidad. ¿Y qué pasa acá? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere restaurar la paternidad con el hombre. Quiere restaurar y sanar en mi vida lo que significa ser un padre para que yo pueda, como mujer, cuando me case y estoy en mi hogar, poder darle el rol a mi esposo, y ustedes que están casadas, a su esposo, de permitirles que él sea un padre. Y enseñarles, ¿por qué no?, a ser un padre. Es que hemos desviado todo lo que es la paternidad. La paternidad no es, el padre no es el que está con el cinturón, con el juguete, con la vara para pegar. El padre no es el que solo se manda la mano al bolsillo para comprar las cosas. Y la mamá es la que grita, la que manda, la que dice que se hace, la que corrige. No. El que corrige debe ser el padre. La corrección debe venir del padre. Ahora, nosotras necesitamos aprender a perdonar a nuestros padres. Y eso es lo primero que Dios quiere hacer. Necesitamos aprender a perdonarlos y decidir perdonarlos. ¿Cómo hago yo para perdonar a alguien? ¿O cómo hago yo para restaurar esa relación con esa persona? Era la pregunta de Gladys el miércoles pasado. ¿Cómo hago yo para acercarme? ¿Cómo hago yo para estar con mi papá, restaurar, perdonar y estar cerca a él? Si no es como tan factible, si no lo puedo hacer como directamente, ¿qué hago? Bueno,
en realidad para mí no fue tan fácil perdonar a mi papá, porque fueron muchas heridas, fueron mucho lo que tuve que pasar y fueron muchas las ofensas. Y crecí con mucho odio en mi corazón, con mucho rechazo, con mucho rencor hacia él. Pero para que pudiera perdonar a mi papá, y ese es el paso para restaurar cualquier relación, y es el perdón. Entonces acá no solamente voy a hablar de padre, sino perdonar a tu mamá, perdonar a tus hermanos, perdonar a tu pareja, perdonar a tus amigos, perdonar a quien tengas que perdonar. Pero necesitamos decidir, porque si tú no decides perdonar, va a ser mucho más difícil. Yo sé que es fuerte perdonar a alguien que te ha herido tanto, perdonar a alguien que te ha ofendido, que te ha lastimado. Pero ¿cómo sucedió esto? Sucedió en la intimidad con el Señor. Cuando entiendes que Dios te ha perdonado, cuando entiendes que eres pecadora, cuando estás convencida de pecado, entiendes también que todos los demás, el pecado que han hecho contra ti y que tú has hecho contra ellos, también vale la pena dar una oportunidad. También vale la pena extender ese perdón porque ya Dios lo hizo contigo. Si tú no has experimentado en tu vida el perdón de Dios y es experimentar el perdón de Dios, que lo hablamos como perdonándote también a ti mismo, que realmente, pues, la palabra no lo dice así, la palabra, ustedes no van a encontrar en ningún lugar de la Biblia que nos debemos perdonar a nosotros mismos. El perdonar a nosotros mismos es aceptar ese perdón de Dios. Y cuando yo acepto ese perdón de Dios, pues empiezo a vivir lo que dice la palabra. ¿Y qué dice? Que debo también extender el perdón a otros. Yo quiero leerles solamente unos apartes, unas fraccioncitas de cómo fue mi proceso de perdonar a mi papá y cómo lo hice. Yo les decía el miércoles pasado, lo hice solamente en 2 ocasiones, solo 2 acercamientos con él, pero fueron lo suficientes para hacerlo y me ha tocado seguir en la intimidad haciéndolo con Dios. Y fue una carta que le escribí exactamente hace 22 años, el 5 de noviembre de 2004. Esta carta la tengo en mi libro y comienzo el capítulo 11 con esta carta, que el capítulo se llama El pedir perdón y el perdonar. Comienzo este capítulo en mi libro con esa carta que le envié a mi papá. Estaba en Bogotá para ese momento y la carta dice así: hola papi, deseo que el Señor Todopoderoso derrame grandes bendiciones sobre toda mi familia. Papi, te escribo esta carta ya que no tengo la oportunidad en estos momentos de contarte todo lo que... Comienzo. Papi, te escribo esta carta ya que no tengo la oportunidad en estos momentos para contarte todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Pero antes quiero pedirte perdón y decirte que me arrepiento tanto de todas las veces que fui grosera, ofensiva, humillante, déspota y arrogante contigo. Me arrepiento de haberle reprochado a Dios el haberme dado un padre como tú, de reprochar el no haber nacido en otra familia, de decirle muchas veces a mami que se separara de ti, de haber dicho y pensado que no valías nada, que eras un alcohólico, que no servías para nada, que eras un mal padre,
Me arrepiento de haberme sentido decepcionada de ser tu hija. Me arrepiento por haberme alegrado cuando te fuiste de la casa y de pedirle a Dios que no regresara. Por sentirte fastidio cuando llegabas borracho. Me arrepiento de haber sentido desprecio, rencor, odio, rabia. Pero sobre todo, le pido perdón nuevamente a Dios por desear muchas veces que te murieras, que te fueras y no volvieras más. Papi, estoy arrepentida por mis actos y te pido una vez más que me perdones. Cuando estaba en Cincelejo, nunca supe valorar los maravillosos padres que Dios me regaló. Pero gracias a Él, pude ahora escribirte esta carta. Gracias a Él, puedo decirte que te amo. Hago un paréntesis aquí. Fue la primera vez que yo les dije a mi papá que lo amaba. Que te amo con todo mi corazón. Y le agradezco tanto a Dios porque tú eres mi padre. Te amo mucho, papá. No sabes todo lo que me duele darme cuenta que por dejarme llevar por las mentiras del diablo, perdí muchos años de mi vida sin poder gozar de ser tu hija, de darte un abrazo y un beso. No solo en tu cumpleaños, en el Día del Padre o en Año Nuevo, sino todos los días al levantarme, al acostarme y en todo momento. Que me cargara y poder decirte te quiero, aunque tú no lo decías. ¿Sabes? Me siento orgullosa de ser tu hija, porque sin tener nada nos sacaste adelante. Nos formaste como personas de bien. Estuviste siempre que me enfermaba. Recuerdo cuando tomabas mi brazo y me dabas masajes cada vez que tenía esos dolores y calambres para que se me quitara. Cuando te necesité, sin saberlo, allí estabas. Gracias por ser el padre hermoso que Dios escogió para mí. Ya no te culpo de cómo me tratabas. Solo sé que has querido lo mejor para nosotros. Has querido ser el mejor padre y que seamos las mejores personas, aunque no tengamos dinero. Voy a saltar un poco más. Les sigo diciendo, papi, créeme que desde que recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, mi vida se transformó. ¿O crees que si no fuera así, habría salido de mí todas estas palabras? No es por la distancia. Los extraño, pero estoy bien, tranquila. No voy a negar que al principio fue duro y muy triste, pero el Señor Jesús siempre ha estado conmigo. Él ha hablado a mi vida, me ha sanado de enfermedades y no solo ha sanado mi cuerpo, también sanó mi alma. Limpió completamente mi corazón, soy libre. En mí ya no hay sentimientos de maldición, de maldad. Ahora solo hay ese amor grande y maravilloso que Jesús me ha dado. Mi vida está bendecida y no importa lo que pase, Dios será siempre el primero en mi corazón. Papi, también quiero decirte que te perdono. Como ves, en mi corazón solo hay amor por ti. Aprendí a perdonar, a morir a todos aquello que me hacía daño y a vivir en Cristo Jesús. Sigue la carta, pero este fue el primer acercamiento que yo hice con mi papá. Ustedes pensarán, bueno, ¿y de dónde sacó esa carta? ¿Ya se quedó con una copia? No, yo no me quedé con una copia. Yo envié esa carta, mi mamá se la leyó porque él no quería leerla. Y mi mamá dice que cuando ella terminó de leer la carta, él se levantó, se la quitó de las manos y se fue. Pero esta carta yo la encontré en sus cosas, guardada, bien dobladita y bien guardada. Y la encontré y por eso la puse en este libro.
El segundo acercamiento con mi papá fue ese mismo año cuando regresé en diciembre de vacaciones. Y fue muy difícil. Para mí es más fácil escribir que hablar. Y fue muy difícil sentarme con él y con mi mamá para pedirles perdón y decirles que los perdonaba por todo lo que había pasado. Fue tan difícil y chistoso que yo le daba vuelta a la habitación para salir temprano en la mañana cuando ellos se despertaron y salir y hablar con ellos. Sabía que tenía que hacerlo y tan lindo es papá Dios que tanto en ese mismo momento cuando yo iba a hablar con ellos mandó a mi tío. Así que me tocó hablar delante de alguien más. Pero al pedirles perdón, se rompió algo. Se rompió algo mucho más que en este momento, cuando en Bogotá yo le escribía esta carta a él, después de un proceso de sanidad, un proceso de restauración, donde pude abrir mi corazón y decirle a Dios todo lo que yo sentía por mi papá y todo lo que Dios, lo que yo había dicho, pensado y poder exponerle a él que yo lo odiaba, yo no lo quería, pero en realidad es un odio disfrazado. Porque les voy a decir algo, nosotras es imposible odiar al que nos dio la vida. Cuando tú te expones ante Dios y Dios empieza a sanarte y Dios empieza a limpiarte, te das cuenta que detrás de todo esto hay un gran amor por esa persona. Y no es gratitud, es amor. ¿Y cómo lo hago? Necesito hacerlo primeramente con Dios. Solamente con Él. Pero necesito decidir perdonarlo. Lo segundo que pude hacer y lo que quiere Dios que hagamos es acercarnos en servicio a esa persona. Yo debo acercarme sirviéndole. No esperar que Él me sirva, no esperar que esa persona con la cual yo tengo algo, ahora lo amplío a cualquier otra persona, es servirle. Tengo que tener un acercamiento en servicio. ¿Por qué? Porque cuando yo les sirvo, en mi vida empieza a romperse todo orgullo que yo pueda tener. El servicio es un arma que rompe con el orgullo. En la palabra Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21, dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Muchas veces nuestro enemigo es nuestra propia familia. Porque estamos heridos. Ellos son los que más nos hieren. Las personas que amamos. Ustedes díganme algo. Si no amaran a esa persona, sentirían algo de rencor, de odio, de dolor. O sea, ¿les afectaría lo que alguien les haga si ustedes no tienen un aprecio por él? Si ustedes me dicen, no, es que a mí me afecta que pasó el vendedor de qué sé yo, un vendedor por la calle y me miró maluco y eso, bueno, vamos a tener que hacer una terapia porque eso no es normal. A mí me afecta la persona que yo quiero, que yo amo, que yo aprecio. Cuando algo malo me hace.
Y por eso les digo, el odio, el resentimiento, el rencor, es como son capas que se ponen sobre el amor. Pero el servicio hace que todo ese resentimiento, rencor, que todo ese orgullo se rompa cuando yo le sirvo a la persona que de alguna manera me está hiriendo o que yo veo como mi enemigo. Otra de las cosas que el Señor quiere que yo haga, que Dios quiere que yo haga para restaurar esa relación con mi padre o con cualquier otra persona, es que yo pueda hablar bendición sobre esa persona. Que yo pueda orar por la vida de esa persona, como oro y le pido por la persona que yo más amo. El Señor Jesús dijo que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen. Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en Mateo 5, dice, el Señor Jesús dice, esta es la otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a sus enemigos. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. ¿Cuántas veces nuestro padre o nuestros papás nos maltrataron? Muchas. Pero yo no debo de proferir maldiciones sobre ellos. Yo no debo de dejar que mi vida se llene de dolor. Y por eso hablábamos el miércoles pasado de la armadura, ¿no? Y es que cuando yo protejo mi corazón, que es ese corazón recto, esa armadura es que yo pueda tener un corazón recto. Y cuando yo tengo un corazón recto, entonces yo puedo bendecir a otros, aún al que me maltrata. Y eso es lo que Dios quiere para que yo restaure esa relación con mi papá, con mi mamá. Otro de los puntos aquí, y es un poco complejo, pero es importante, el decidir amar a esa persona. Fíjense que yo les he hablado de decisión, decidir perdonar, decidir amar, decidir servir. Porque es que a nosotros no nos nace amar a alguien que nos está maltratando y que no nos está dando lo que nosotros esperamos. No nos nace perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño. No nos nace servirle a alguien que nos está maltratando. Sea jefe, sea padre, sea hermano, sea esposo, no nos nace. Pero el amor no tiene nada que ver con la convivencia con la persona. El amor tiene que ver con Dios. Dios es amor. Y si ustedes, que creo que todas, ustedes saben, 1 Corintios 13, que habla acerca de esas características del amor, lo que produce el amor. Cuando yo decido amarlo, decido amar a mi papá, decidí amar a mi mamá, yo decidí amar a mi papá a pesar que él no cambió en ese momento. Dios ha hecho cosas grandes con mi papá. Lo alejó del alcohol, lo alejó de muchas cosas que él hacía. Todavía está trabajando en él, pero en quien no, todas estamos siendo procesadas por Dios. Pero la relación con mi papá cambió desde el mismo momento en que decidí perdonarlo, decidí amarlo y decidí servirle.
En 1 Corintios 13 dice, el amor no busca lo suyo, y ese es el problema de nosotras, sobre todo las mujeres, que siempre estamos esperando recibir de alguien, recibir del otro, pero no estamos dispuestas a dar sin recibir algo a cambio. Y lo que hizo el Señor con nosotros se llama amor. Él estuvo dispuesto a darse, aunque sabía que muchos de nosotros no le íbamos a dar lo que Él se merece. ¿O acaso no es claro? Él dice, Efesios 5:1, imiten a Dios como hijos muy amados. En toda la vida que llevamos, o en todo el tiempo que llevamos siendo cristianas, ¿cuántas veces lo hemos imitado? Le hemos dado lo que Él se merece. No, ¿cierto? Y eso que Él no es un padre que no nos ama. ¿Qué tal si Él fuera un Dios castigador? Castigador en el sentido de que es ese que muchas veces nos quisieron vender, es un Dios que juzga, que castiga y que si tú no haces esto, entonces te va. No. En Mateo, capítulo 5, versículos 46, dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. A nosotros nos cuesta, nos ha costado perdonar al hombre que nos dio la vida y que supuestamente debió ser diferente con nosotros. Pero también nos ha costado perdonar al esposo que nos hizo daño, al exmarido que fue un patán, que nos golpeó, que no tuvo que ver con los hijos, pero sí queremos ser perdonadas por Dios cuando cometemos pecados, o sí queremos que otros nos perdonen. El problema aquí está en lo que el Señor dice. Estamos viendo siempre el sucio que está en el ojo ajeno y no la viga que está en el nuestro. Ese es el problema. Y mis amadas, el verdadero amor se demuestra, no se dice. Nosotras podemos decir te amo, te quiero, pero si tú no demuestras con servicio, con perdón, con tus actos, que realmente amas, entonces no estás amando. Dios dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que le dijo al mundo que los amaba. ¿Eso es lo que dice la palabra? No, ¿cierto? La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor es entrega. Y es entrega por aquellos que no se lo merecen también. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabras ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslo con hechos. Yo tengo que mostrar hechos de amor. ¿Cómo lo muestro? Lo muestro a través del perdón.
Yo no le podía decir a mi papá, papá, yo te amo, sin haberle dicho, te perdono. Pero primero, si ustedes vieron esta carta, yo no le empecé a decir, te perdono porque tú me heriste, porque tú me dijiste, tú me decías estas cosas, porque tú me hiciste estas cosas, porque tú, no. Porque es que yo tuve que tomar mi responsabilidad de mis actos. Y la responsabilidad de mis actos, aunque él me hería primero, es que yo también lo deshonré, lo herí, lo irrespeté. Yo también pequé en contra de él. Yo necesitaba poder decirlo y confesarlo, poder reconocer que yo había fallado. Por eso comencé primero diciéndole, perdóname, hasta por pedirle a Dios muchas veces que te muriera. ¿Sí? Hasta por decirle a mi mamá, déjalo. De verdad, o sea, es que nosotros siempre pensamos, es que me ha hecho daño, es que me ha herido, es que tiene que primero pedirme perdón y después yo lo perdono. No, ¿por qué? La palabra dice que Dios nos amó primero a nosotros para que nosotros luego le amáramos. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo quiero yo? ¿O cómo hago para poder restaurar esa relación con mi Padre terrenal, aunque ya no esté? Esté o no esté. Voy a retomar todo y primero necesito decidir perdonar. Segundo, acercarme en servicio, pero si ya no está, ¿cómo me acerco en servicio a él? Acerca de servicio a aquellas personas que pueden representar esa paternidad en tu vida. A tu mamá, porque es que él no está, pero está tu mamá. ¿Qué tanto le sirves a tu madre? Ellos no están, pero están tus hermanos. Representan a tu papá, porque son tu familia. ¿Cómo hago? Bendícelos. Imagínense todo lo que yo podía hablar de maldición hacia mi papá. Yo tuve que aprender a bendecir a mi papá. Y cuando yo aprendí a bendecir a mi papá, Dios me mostró todas esas maneras en que él me amaba. Mi papá me amaba. Yo le escribí a él un poema. Creo que puedo tener por acá. Y ese poema lo hice cuando me di cuenta de la forma en que él me amaba. Porque es que mi papá no aprendió a amar de otra manera. Mi papá no escuchó un te quiero, nunca le dieron un abrazo, nunca. Y hoy leyendo esa carta me pude dar cuenta que dejé de hacer algo que había prometido y comencé hoy nuevamente a hacerlo. Y era darle un beso cada mañana y cada tarde. Y esta mañana lo esperé con un beso. Porque lo estoy haciendo con mi mamá, pero con él no lo había hecho y el Señor
hoy me permitió leer esa carta para recordar que hace 22 años yo había dicho que iba a recuperar todo ese tiempo con él. Y lo he hecho en otras cosas, pero no lo he seguido haciendo. No tengo por acá el poema, pero se llama Detrás de cada palabra. Y me di cuenta que detrás de cada cosa que él hacía, aunque era de pronto tosco o algo, como cuando lo que le escribí en la carta de que cuando se me dormía medio cuerpo, siempre la parte izquierda, y tiene una peculiaridad, y eso se los digo para que estén pendientes de algo. Cuando nosotras nos empieza a doler o a tener alguna afectación la parte izquierda, es algo emocional. No es 100% todas las veces, pero hay algo emocional que está afectando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo izquierdo es el lado femenino. A mí se me dormía toda la parte izquierda. Yo tuve problemas de corazón. Y todo lo que me pasaba a mí era sobre la parte izquierda. Desde muy adolescente, la mano, todo, mi boca, de aquí hacia acá, todo se me ponía morado. Y el brazo se me dormía y se me empezaban a torcer las manos. Y mi papá, aunque haya peleado conmigo, hacía, el que estuviera como estuviera, se sentaba al lado de mi cama, le decía a mi mamá que trajera agua tibia y empezaba a sobarme el brazo, hasta que se me empezaba a pasar, porque yo entraba con una ansiedad horrible, se me iba la respiración y todo. Y eso lo recordé también cuando me mordió el perro, porque él, cuando estaba chica, él se sentaba y él no dejaba que mi mamá lo hiciera, él mismo lo hacía. Y cuando me mordió el perro, él no dejó que mi mamá me sanara, sino que él se sentó, me empezó a lavar el pie, me lavó las piernas y dijo esas palabras. Creo que tenía más de 30 años que yo no le lavaba los pies a mi hija. Esa es una forma de amor. Puede que él no haya sido un padre presente en muchas cosas, pero el amor de Dios fue tan grande que en lo que yo tuve esa falencia afectiva de consuelo, de consejo, de dirección, de instrucción, como les dije, la suplió cuando conocí al señor Adolfo. Él fue la otra parte de mi papá. Y yo sé que a ustedes Dios también les ha podido colocar un hombre a su lado que ha sido la otra parte del papá que no tuvieron. Entonces, mis amadas, yo quiero que en tu intimidad puedas pedirle al Señor que si tuviste con ese padre, tuviste la cercanía de ese padre, Él te pueda mostrar los momentos en que ese papá te amó a su manera. Y si no tuviste a ese padre a tu lado, puedas darte cuenta a través de quién Dios te mandó tu papá y a través de quién Dios te mostró que te amaba. Y siempre ha Él estado allí como tu padre. Porque es que Él prometió ser nuestro papá. Y yo necesito entonces aceptar y recibir la paternidad de Dios. ¿Cómo recibo y acepto esa paternidad de Dios? Porque es que yo necesito sentirme hija. Recuerden, yo soy linaje de. Debo verme como hija. Si yo no me veo como hija de Dios, me va a ser muy difícil verme como otra cosa, como una esposa, como una madre, como una mujer en feminidad, no en feminismo,
es muy distinto. Ser feminista no es ser femenina. Se me va a hacer muy difícil someterme a la autoridad. Si yo no me veo como hija, no voy a poderme ver justificada, restaurada, sanada, redimida. Dios me ama como hija y yo necesito, para verme como hija, estar convencida de mi identidad divina. Creo que ahí tienen una rayita en esa parte de sus notas. Necesito convencerme de mi identidad divina. Soy linaje escogido, real sacerdocio. Soy hija de Dios. El Señor Jesús no solo vino a salvarnos, vino a adoptarnos. Y el hecho de que yo me vea como hija tiene mucho que ver con el concepto que tenga de mi hija. Si tú no te estás viendo como hija de Dios y piensas que todo a ti te sale mal, que tú porque estás así, que es que nada, que es que Dios, y es que necesitas revisarte si de verdad tu identidad está en ser hija de Dios. Si te estás viendo y sintiendo como hija. Una cosa es verse y otra cosa es sentirse. Yo les decía, yo sabía que era hija de mi papá, pero ni me veía ni me sentía hija de él. Yo le peleaba con Dios porque había nacido en esta familia, porque él era mi papá, y de hecho me daba vergüenza decir que él era mi papá. Yo no lo presentaba como mi papá. Yo no traía a mis compañeros de colegio, mis amigos a la casa, porque no quería que lo conocieran como papá. No me gustaba que él fuera al colegio. La que tenía que ir al colegio era mi mamá. Entonces, una cosa es que tú sepas, tengas el conocimiento, porque desde que recibiste al Señor te han dicho, eres hija de Dios, eres hija de Dios, eres hija de Dios, que tengas el conocimiento y digas, no, yo soy hija. Y otra cosa es que te creas hija, que te veas como hija y te sientas hija de Dios. ¿Saben qué? Eso nos hace sacar pecho. Eso sí nos debe hacer sentirnos orgullosas. Soy hija del Rey de Reyes. Hija del Dios Todopoderoso. Hija de aquel que decidió adoptarme, aquel que dice en 2 Corintios 6:18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas. Cuando yo me creo hija, me siento hija, me veo como hija, voy a actuar como hija. Voy a recibir y aceptar la paternidad de Dios en mi vida. Entonces voy a dar la redundancia. ¿Cómo acepto yo o qué debo hacer para aceptar y recibir la paternidad de Dios? Lo segundo que yo debo hacer es aceptar el perdón de Dios. Si yo quiero tener esa identidad divina, necesito aceptar el perdón de Dios. Y eso es lo que decimos perdonarse a ti mismo. ¿Por qué? Porque quizás nuestro pasado no sea el mejor pasado. Porque quizás nuestro presente no sea el mejor presente. Porque quizás la hemos embarrado mucho. Imagínense, una hija pidiéndole a Dios que le quite, que mate a su papá. Yo me acuerdo un día que él se fue a trabajar. Él era veterinario y se iba a las fincas cuando podían viajar. Ese día yo estaba enojadísima con él. Y yo dije estas palabras. Ojalá se mate y no venga. Cuando él salió temprano en la mañana.
En la noche vinieron a avisarnos que mi papá había tenido un accidente que casi le quita la vida. Estuvo a punto de morir, no una vez, muchas veces, y cada vez que yo decía eso, mi papá se accidentaba. Y Dios lo ama tanto y me ama tanto a mí que lo guardó. Y yo me acuerdo que ese día en la noche, cuando vinieron a avisarle a mi papá, a mi mamá, que mi papá había tenido un accidente, que tenía que ir al hospital a reconocerlo, porque no sabía. A mí, ese día otra vez que me durmió todo inmediatamente, y yo no, mejor dicho, yo quedé. Entonces mi mamá tenía que estar conmigo y con mi papá. Y ella fue a la clínica, al hospital donde lo tenía, y solo lo reconoció porque un pedacito de su camisa, que era blanca, con la que él había salido, ella se cambiaba y regresaba nuevamente con la camisa que salía. Un pedacito de la camisa no estaba bañada en sangre. Su cara era un monstruo y se había partido todo. Y ella lo reconoció por la camisa. Lo tenían tirado en el piso porque creían que estaba muerto. Las palabras, las maldiciones. Imaginen una hija deseando que su papá muriera. Imagínense si el Señor me hubiese tenido en cuenta todos esos pecados. Y no solo eso, sino muchos más que siguieron después de eso. Pero necesitamos aceptar el perdón de Dios. No lo merecemos, pero Él nos perdona. Y cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, somos libres de nuestra propia culpa. Recuerden lo que hemos leído muchas veces o en varias ocasiones en el libro de Zacarías, capítulo 3. Lo vuelvo a leer. Versículo 3. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Eso es aceptar el perdón de Dios, que Él nos liberó de nuestra culpa. Él nos liberó de la culpa del pecado. El Señor dice en Isaías 43, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Nosotras necesitamos aceptar ese perdón y tomar nuestro pasado por completo y el presente si estamos fallando, si estamos pecando, y decirle: mira, Señor, aquí está todo. No hagan como yo, que le entregué todo al Señor, pero antes de entregárselo me fui a una fotocopiadora y le saqué copia a todos mis pasados. Y venía por ratitos allí, cuando estaba aburrido empezaba a leer otra vez. Y volvía la culpa, y volvía la cosa, y volvía. Hasta que el Señor me dijo: lo que tú hiciste ya pasó. Yo no me acuerdo de esto. ¿De qué me pides perdón si ya yo no me acuerdo de eso? Aceptar el perdón de Dios. Aceptar que Él por amor nos ha perdonado. Pero también tenemos que aceptar otra cosa, y esa es la que no queremos, y es su disciplina. La disciplina de Dios no la queremos aceptar, porque muchas veces no quisimos aceptar la disciplina de nuestros padres. Queremos que Dios nos dé, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos perdone, pero su disciplina, esa no. No, Juan, no. Señor, tú eres amor. Pero Él dice que a los hijos que Él ama, Él disciplina. Porque si no nos disciplinara, fuéramos como bastardos. Entonces necesitamos aceptar la disciplina del Señor, que incluye corrección, castigo e instrucción. Lo que
estamos haciendo en este seminario es instrucción. Lo que el Señor nos da en esta palabra es instrucción. Recuerden que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, pero también es útil para corregirnos. Y yo puedo restaurar esa paternidad de Dios en mi vida, aceptando su disciplina, porque Él es un padre. El padre al hijo que ama lo corrige. O díganme ustedes, que creo que todas las que están aquí, creo, tienen hijos, menos yo. ¿Ustedes no corrigen a sus hijos, no los disciplinan? Señora Luz Ángela, échale el agua aquí a Ángela Sáenz. ¿Cuánta correa le dio? ¿Cuánta disciplina le hizo? Muy poca. Ah, ya veo por qué está así. Ya veo. No, mentira. Que Bueno, lo diga ella. Todavía puede. Le hubiese puesto la muleta ahora que fue a Bogotá. Entonces, pero la disciplina es importante, sea poca o sea mucha. Es que la disciplina no solamente es coger un cinturón y pegar. El Señor nos disciplina, yo creo que en todo este seminario y las cosas que hemos escuchado, nos ha disciplinado porque nos ha instruido, nos ha tratado de meternos en ese camino correcto. ¿Recuerdan lo que dice el proverbio? Instruye al niño en el camino correcto. Y nosotras, para Dios, somos la niña de sus ojos. Entonces Él nos disciplina, nos instruye en el camino correcto. Ahora, ¿qué tanto estás aceptando la disciplina de Dios? Hebreos 12, 5 al 7 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Quizás en este momento estás pasando por una disciplina del Señor y estás de rebelde. Yo me he puesto de rebelde muchas veces. Quizás al pasar por esa disciplina del Señor piensas que Él es injusto, que no te ama, que por qué tienes que pasar por esas pruebas, que por qué pasan esas cosas en tu vida. Y lo que está haciendo el Señor es disciplinándote para que vayas por el camino correcto. Nunca vamos a dejar de ser la niña de los ojos de nuestro papá. Pero si tú quieres ser hija de Dios, necesitas disciplina. No podemos ser hijas sin disciplina. Otro punto muy importante, que no solamente también con Dios, sino que también se basa también con sus hijos y con nuestros padres, y es que podamos tener tiempo de calidad en intimidad con Dios. Pero también si lo llevamos a la vida práctica, con los hijos, con los papás, con el tiempo, cuando yo le doy tiempo de calidad a alguien, le estoy diciendo, eres importante para mí, te quiero, te amo. Tiempo. Porque es que eso de ser express, no, eso no es de Dios. Todo lo quiero ya. Mami, mira, puedo hablar contigo. Tengo 5 minutos, hijo, porque ya no. No. Entonces, para tener una relación con alguien, hablando humanamente, si tú quieres tener una relación cercana con una persona, sea
hijos, padres, esposo, amigos, necesitas darle tiempo, pasar tiempo juntos, hablar, acercarte, no solamente un WhatsApp. El WhatsApp no afianza las relaciones. Y con Dios es igual. Por eso el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. O es que tú te deleitas comiéndote un helado, empujándotelo todo así. Cierto que uno se va a algún lado a comerse, por ejemplo, a mí me encanta cuando voy a Bogotá irme los capuchinos y esas cosas, o cuando voy a ciudades de clima frío, trato de hacerlo acá en Sincelejo, pero con este calor es horrible tomarse algo caliente. Pero cuando voy a esas ciudades de clima frío y puedo disfrutar de un capuchino, me siento y me demoro todo lo que pueda demorar. Me encanta. Es así con Dios. Deleítate. Es darle tiempo de calidad en la intimidad. ¿Cómo puedes conocer a tu padre si no pasas tiempo con él? En Lucas 6, 12 al 13 dice, porque aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Versículo 13 dice, al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Saben qué me dice a mí esto? Decisiones. Cuando yo tengo que tomar decisiones importantes en mi vida, el que me va a llevar a tomar esa decisión es mi padre. Y si yo no paso tiempo de intimidad con él, no puedo tomar las decisiones correctas. Por eso, metemos tanto la pata. Salmos 32, versículo 8. Y el 9 para que les dé más duro. Es que lo que pasa es que a nosotros nos gustan que nos den siempre el postre y no el limón. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Dónde crees tú que la sé? ¿Te lo manda por un WhatsApp? ¿Te lo manda de pronto por un mensajito de la escarcha de 4 minutos? No. Jesús pasó toda una noche, Jesús le daba tiempo a su Padre. En la intimidad, en dándole tiempo, Él nos va a instruir, Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a dar el consejo. Y miren lo que dice el versículo 9, y es para todos. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con bridas y frenos para acercarlos a ti. A veces para que nos acerquemos a Dios, Él nos tiene que dar y cuando estamos ya con el dolor en la espalda y ya porque nos dio duro para que viniéramos a Él, es que lo vamos a buscar. Y Él dice, no seamos así. No tengo yo que jalarte para que te acerques. Acércate a mí. Pasa tiempo. Si quieres conocer a Dios, a tu papá, necesitas pasar tiempo para conocerlo. Tiempo de calidad. Y por último, necesitas reconocer lo que Dios ha hecho por ti y no olvidarte de todos sus beneficios. Miren, sentirnos hijas no es que siempre nos estén dando cosas como yo creía que era, o que siempre estuviera ahí o me estuviera. Pero cuando yo empecé a reconocer
Y por eso, como les dije, el poema se le escribí detrás de cada palabra. Y empecé a mirar todas las cosas que hacía mi papá, todas las cosas que me decía, y vi el detrás. Yo pude sentirme amada por él. No olvidar las cosas que él hizo por mí, como esa de sentarse y tomarme hasta que se me pasara lo que me daba. Entonces, cuando nosotras, aún en los momentos más tristes, dolorosos y que estemos en desiertos y en lo que sea, podemos traer a la memoria lo que Dios ha hecho por nosotros, nos vamos a sentir hijas amadas. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? El Salmo 77:11 y 12 dice, recuerdo todo lo que tú has hecho, Señor. Me pongo a recordar las maravillosas obras que tú hiciste hace mucho tiempo. Aquellos hechos maravillosos están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en ellos. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Lo que Dios no te ha dado o en lo que Dios te ha dado? Salmo 22:9 y 10 dice, porque tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Tú y yo estamos aquí porque Dios estaba como padre cuidándonos. Dios, cuando nosotros nacimos, Él nos recibió en sus brazos. Él fue el primero que nos aceptó. Aunque tu papá biológico no te haya aceptado, no te haya reconocido, Dios te aceptó. Por eso no debes sentirte rechazada, porque el Padre Celestial te recibió en sus brazos cuando naciste. Te cuidó desde antes de nacer. Él fue el que estuvo contigo y por eso estás aquí. Tengas la edad que tengas, estás aquí porque Él te cuidó. Sin importar si tu mamá no te cuidó, si tu mamá te rechazó, si tu papá no importa. Él no te rechazó. Él te cuidó. Y termino con el Salmo 103, versículos 1-3. Dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades y rescata tu vida del sepulcro. Te rodea de tierno amor y misericordia. Llena tu vida de cosas buenas. Te rejuvenece como a las águilas. Él hace justicia a cuantos son tratados injustamente. Cuando tú puedes experimentar todo esto, puedes darte por bienvenida a la familia de Dios y puedes sentirte hija, no como aquellos hijos adoptados o como yo, que a pesar de ser hija biológica no me sentía ahí, o aquellos hijos adoptados que dicen, es que como yo soy adoptado los aman más a aquellos que a mí. No, el Señor quiere que disfrutemos y que vivamos su amor, que es transformador también. Ahora, yo quiero decirles lo siguiente. No ahondé a las otras preguntas porque aunque hoy terminamos este seminario en las clases,
voy a dejar abierto sesiones de media hora mínimo o una hora máximo con ustedes, y vamos a agendarlas. Vamos a tratar de agendar algunas sesiones con ustedes o una sesión para tratar exactamente este tema de paternidad y de pronto algunas otras cositas pendientes de todo el seminario. Así que ojalá sean todas, pero las que deseen pueden escribirme para agendar y poder no terminar solamente aquí, sino que darle un cierre personalizado a su proceso. Entonces, desde mañana me pueden escribir y podemos empezar a agendar un tiempo con cada una de ustedes particular, o sea, a solas. Y decirles que lo que Dios quiere en nosotros es que vivamos lo que Él es. Y Él es amor. Él es amor. Él nos ama. No importa lo que haya pasado, lo que estés pasando, no importa si en este momento sientes que te estás enfriando, no importa si en este momento tienes tiempo de no dar ese espacio para el Señor, un espacio de... No importa eso. Porque el Señor siempre está atento. Él dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Entonces Él está cercano a ti. No quiero cerrar esta clase y este seminario sin decirles que lo que Dios más anhela de nosotras es que sepamos quién es Él. Y Él es nuestro papá, el único Señor y Dios. Y eso es lo que debe ser Él para nuestra vida. El único Señor y Dios. Y si Él es el único Señor y Dios de mi vida, entonces lo voy a amar con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Y me voy a sentir amada así como Él amó a su Hijo Jesús. Y te ama tanto que nunca olvides que mandó a su Hijo a morir por ti, para poderte adoptar como Él. Y que así como Él te perdonó, Él desea que tú seas libre perdonando a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tu hijo, a tus amigos o a quien tengas que perdonar. Este es el proceso del perdón. Es un proceso que hasta la psiquiatría y la psicología lo tomaron porque saben que si no hay perdón, no va a haber sanidad, no va a haber salud emocional en nuestra vida. No va a haber libertad en nuestra vida. Así que te invito a examinar cómo está tu corazón con cualquier persona, especialmente con tu papá. Y si tienes la oportunidad porque lo tienes vivo, o a tus padres que los tienes vivos, de poder expresarles ese perdón, aunque sea a través de una carta, como lo hice yo, hazlo. Hazlo porque quien va a estar libre de todo eso va a ser tú. Y tú no sabes cuánto vas a sanar el corazón de tus padres cuando tú lo haces. El que extiende perdón está, uno, sanando al otro, y dos,
liberándote. Es doble vía. Cuando tú perdonas, sanas, pero te liberas. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo.